Activar Ciudadanía es un espacio de inspiración con ideas y proyectos para mejorar la calidad de las ciudades en las que vivimos. ¿Te sumás a Activar Ciudadanía? Encontrá tu lugar y desarrollemos ciudades de oportunidades. Muy bien, y nos toca una nueva columna de Activar Ciudadanía. Está del otro lado Paula Espinosa para seguir creciendo en este espacio que hacemos junto con la Red de Innovación Local. Muy bienvenida, Paula, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Hola chicas, buen día, gracias por el espacio. Bueno, estamos muy contentas que venimos desentrañando un montón de temas desde esta propuesta que es Activar Ciudadanía. ¿Querés contarnos qué trajiste para hoy? Bueno, les cuento, el tema que trajimos para la columna de hoy se enmarca en el Día Mundial del Hábitat. Es un día reconocido por Naciones Unidas y tiene como fin reflexionar sobre el estado en el que se encuentran las ciudades a nivel urbano. Es un hecho que en el mundo se está urbanizando a gran velocidad y cada vez son más las personas que viven en los centros urbanos y en las ciudades, y como dato les comparto que para el 2050 se prevé que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Y por esto es importante lograr una planificación urbana sostenible. Lo interesante es que el lema de este año para celebrar el Día Mundial del Hábitat es involucrar a los jóvenes para crear un futuro urbano mejor. Por eso, hoy queremos conversar sobre la importancia de la participación activa de los jóvenes y de la comunidad en la configuración de sus ciudades. Qué interesante, Paula, porque son temas que me imagino que en la historia se habrán dado medio espontáneamente, y hoy poder hablar de esta planificación y cómo mirarlo también desde el punto de vista de los jóvenes, me parece que es súper innovador. Bueno, para seguir continuando con este tema, vamos a invitar a Joaquín Rothman. Él es coordinador de ciudades planificadas en la Red de Innovación Local. Muy bienvenido, Joaquín, a Activar Ciudadanía. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Sí, es un placer para nosotros en cada columna tener algún especialista de cada tema, así que vamos con las preguntas bien específicas. Para empezar, nos gustaría saber qué significa que una ciudad tenga una buena planificación urbana. A ver, en principio, una ciudad como comunidad, lo más importante de todo es que pueda darse una visión colectiva de futuro, ¿no? O sea, es decir, hacia dónde queremos ir, qué queremos ser como comunidad, qué queremos producir, a qué nos queremos dedicar, cómo queremos que sea la forma de nuestra ciudad. Entonces, una ciudad planificada, en principio, es una ciudad que participativamente se da una visión de hacia dónde ir. Y a partir de ahí es el gobierno local, en articulación con la ciudadanía y con todos los actores, el que articula y regula ese plan, ¿no? Entonces, genera ordenanzas, genera planes urbanos, genera códigos de ordenamiento urbano, instrumentos normativos que ayudan a regular cómo se va desarrollando la ciudad en el territorio, dónde sucede cada cosa, qué lugar y con qué intensidad. O sea, hay un espacio público, una plaza, un edificio, una casa, una escuela. Y en ese sentido es muy importante que las ciudades ordenen ese proceso que, como vos bien decías, cuando se da espontáneamente suele suceder en detrimento de la ciudadanía en general. O sea, acá hay un interés general que necesariamente va a beneficiar a cada uno en el mediano plazo. Y por eso es que el gobierno local tiene que ponerse al frente. Ahora, para que una comunidad tenga una visión, ¿no? Me imagino, pongámoslo en una ciudad mediana, ¿cómo eso tiene que integrar, me imagino yo, con cuestiones que tengan que ver con su productividad, digamos, de qué vive esa ciudad, digamos, o qué se espera en cuanto a desarrollo económico, bueno, y a infraestructura, ¿no? Todo esto parece impecable si partiéramos de cero, pero digo, hay ciudades que me imagino que ¿cómo logran poner una visión cuando ya, como decíamos antes, esas ciudades ya estuvieron fundadas, ya estuvieron planteadas y hay que volver? O sea, me imagino que hay que hacer como un frenar y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Cómo es este intercambio más allá del voto y de las elecciones que cada ciudad o comunidad haga sobre sus gobernantes, digamos, cómo es esta forma de acordar cuál es la visión o qué es lo que quieren? O sea, ¿cómo se logra eso en la práctica? Exacto. Bueno, ahí ya dijiste algo muy interesante. O sea, ninguna ciudad hoy se planifica como una hoja en blanco. O sea, arrastra, entre comillas, un proceso de formación, un proceso de producción de la ciudad que las ciudades ya tienen su historia, tienen su forma, tienen sus costumbres y tienen su identidad. Y los problemas de las ciudades no se van a solucionar hoy en otros pedazos de ciudad, sino que se tienen que solucionar dentro de la ciudad misma. Uh-huh. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, ¿no? Como vos bien decías, es lo productivo, es decir, bueno, ¿a qué nos queremos dedicar como ciudad? O sea, ¿en qué queremos fortalecer?
Ahí los procesos participativos son muy importantes. Y en primer lugar, la ciudadanía, lo más importante que puede ser es estar informada, es estar atenta, es reclamar esa transparencia en la formulación de esa visión de ciudad a los gobiernos locales, a los municipios, que son los que en primera instancia regulan esos usos. Y hay algo muy interesante, o muchos métodos de participación, pero en general, por ejemplo, el primero es, bueno, identificamos como comunidad cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros activos diferenciales, qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos identifica. Bueno, si nosotros toda la vida nos dedicamos a la producción agrícola, y hoy además los jóvenes se dedican o rápidamente tienen inquietudes por la programación o por la formulación de cuestiones vinculadas a la tecnología, ¿cómo podemos como comunidad impulsarlos, por ejemplo, a que haya espacios de la ciudad orientados a formar para la realización o para la fundación de startups orientadas al agro y la tecnología, por ejemplo? Ni que hablar con algo que es un tema muy latente, obviamente estamos hablando del Día Mundial del Hábitat, que es la forma de las ciudades. O sea, uno de los grandes temas de las ciudades es cómo es el modelo de expansión, y uno de los grandes temas, por lo menos en Argentina, en muchos países de Latinoamérica, es las ciudades crecen expansivamente de manera descontrolada, muchas veces en las áreas llanas del país, porque no pareciera haber un límite, entonces todo pareciera propender a que los loteos se hagan indiscriminadamente y eternamente, muchas veces en formato de vivienda social, que sin complemento de equipamiento, sin complemento de espacio público, de comercio, muchas veces en formato de countries, y eso genera como dos cosas. Por un lado, el tema de que hoy se habla mucho también es la ciudad compacta, la ciudad de cercanía. Las personas reclaman y quieren y necesitan tener servicios cerca. Claro. Se habla también de la ciudad de 15 minutos. Y para eso es necesario revisar el modelo de crecimiento de la ciudad. Uh-huh. Y por otro lado, el tema de la segregación. O sea, la ciudad como comunidad se construye en el espacio público, en el equipamiento público, en el lugar donde se intercambian, en el lugar donde hay encuentro social. Y uno de los modelos que hoy también se están poniendo en cuestión y que la ciudadanía también pone de manifiesto es esta necesidad de las ciudades de muros, donde de un lado viven unos y de un lado viven otros. Uh-huh. Capaz que no nos están llevando a un muy buen puerto, porque capaz que anulan lo público. Entonces, nada, son como algunos de los conceptos que la ciudadanía puede poner y tiene que poner en voz para que los propios gobiernos locales, en conjunto con las organizaciones, con los clubes, con las empresas, ¿no? Como en una idea de visión de planificación colectiva. También hay algún tipo de planeamiento que articule esto a nivel regional. Por ejemplo, esta ciudad está acá y se va a dedicar a tal actividad económica o va a ser un fuerte en esto, pero por ahí le viene bien al lado una ciudad donde se pueda estudiar algo, no sé, como pienso también a nivel regional. ¿Existe eso? Y bueno, hay diferentes mecanismos. Fíjate que en Argentina hay varias áreas metropolitanas. Esto significa que hay varios municipios que comparten un espacio físico en el cual cotidianamente las personas se mueven. Entonces, en esas áreas se hace todavía más necesario que haya instancias de coordinación metropolitana, ¿no? Porque desde el hecho de decir, no sé, una red de transporte público no se puede terminar en el límite de mi municipio si en el de al lado continúa la calle y las personas viven y cruzan constantemente. Uh-huh. Y en esos ámbitos hay algunas experiencias de organización. Por ejemplo, en Mendoza hay una organización, una entidad que se llama el Unicipio, en Rosario. Hay distintas maneras de organizar para que la planificación territorial de los municipios que comparten dinámicas, que comparten un espacio físico, no perjudiquen una a la otra, porque en definitiva los habitantes se mueven de un lado al otro cotidianamente. Joaquín, ¿hay alguna ciudad que sea como un caso de éxito en cuanto a la planificación? Y mira, hay varias ciudades. En RI trabajamos con varias ciudades en el programa Ciudades Planificadas. 2 de ellas son San Nicolás y Río Cuarto, que se han dado un plan, que se han dado una visión, que tienen instrumentos para regular lo que pasa en el territorio, para equilibrar las oportunidades. También en el urbanismo y la planificación se habla mucho de la creación de instrumentos para gestionar el suelo, de instrumentos para generar fondos para invertir en el suelo. Uh-huh. Lógicamente, Día Mundial del Hábitat, no podemos parar de mencionar, en Argentina hay 6.500 barrios populares, ¿no? Uh-huh. Casi 1,5 millones de familias que viven en barrios populares. Bueno, la propia ciudad puede crear el valor y darse los instrumentos para invertir, para financiar obras de integración, para financiar obras que provean servicios, que provean
infraestructura a los más desfavorecidos. Casos como este son, como te decía, el de San Nicolás y Río Cuarto. También está el caso de 3 de Febrero, que en los últimos 5 años ha implementado diversos instrumentos innovadores para gestionar el territorio, para planificar la ciudad, e incluso con experiencias interesantes de algo que también nos quedó en el tintero, que es esto del espacio público. O sea, si la ciudad se tiene que planificar ahí como para crear comunidad, darse una identidad, el espacio público es como por excelencia aquello que se construye colectivamente y aquel lugar donde hay encuentro colectivo. Entonces, la calidad de los espacios públicos a veces marca la diferencia en una ciudad, ¿no? Y ahora nos gusta siempre en esta columna pensar en lo grande, pero también en lo pequeño, ¿no? Como para ir cerrando, ¿cómo puede involucrarse las personas o los ciudadanos? Medio ya lo dijiste un poco antes, pero ¿cómo es el rol ciudadano que cada uno podría ocupar en este tema? Mira, me encanta la pregunta porque es muy interesante esto de la planificación en distintas escalas. Hay instancias de técnicos y especialistas que pensarán, bueno, cómo hacer o dónde ubicar la densidad poblacional, lo productivo, planificar las infraestructuras. Pero hay una parte que es muy de cercanía, que es la parte de afuera de la puerta de la casa de cada vecino, de cada vecina, de cada familia. En, en este sentido es muy importante que la ciudadanía se organice y que pueda participar. Uno de los ejemplos que yo te traía, que era el de 3 de febrero, han hecho un plan en el cual, o por medio del cual, se han transformado unos 20, 25 espacios públicos. ¿Vieron esos lugares de las ciudades donde en general se tira basura? Sí. Hay un muro, del otro lado hay una fábrica, entonces tal vez son no lugares donde a veces está un poco oscuro y entonces los vecinos se quejan y reclaman y piden por ahí, por un tema de seguridad, no sé, más patrulleros, más cámaras de seguridad y demás. Y en el caso de 3 de febrero lo que han hecho ha sido un caso bastante interesante de regeneración de esos espacios con la participación de la ciudadanía. Es decir, aquel lugar donde encontraban un grupo de ciudadanos reclamando por algún espacio, en general en clave de seguridad, traigan más patrulleros, porque cómo puede ser que tiren basura. Bueno, la opción o la alternativa fue distinta. Fue proponer a los vecinos construir un espacio público de cercanía para que ellos utilicen, como una apuesta. Obviamente que al principio el vecino dice, no, ¿qué va a cambiar acá que pongas un banquito y que pongas más luces y va a venir la gente de nuevo a tirar basura y va a venir la gente de nuevo a hacer un mal uso del espacio público? Sí. Pero la experiencia fue generando un aprendizaje y un proceso muy interesante en el que se iban transformando los espacios y los vecinos en esos, ya te digo, esos no lugares donde durante 10 años se tiraba basura, estaba oscuro, y que era el espacio de mayor cercanía de esos vecinos que participaban, o sea, salir de la puerta de la casa, llegar de noche y tener miedo de esos espacios. Sí, es como volver a apropiarse de esos lugares, ¿no? De alguna manera, como, o sea, en vez de decir esto es un problema y lo quiero lejos, cambiar la mirada en ese sentido. Lo habíamos planteado también cuando hicimos una columna sobre seguridad con la misma lógica, ¿no? Digamos, donde el ciudadano, en lugar de estar siempre buscando la ayuda, por supuesto que es necesaria del Estado, pero se ponía en un rol más proactivo con un sistema de avisos y de alarmas desde el ciudadano, ¿no? Entonces, como que se iba ganando la calle en el buen sentido, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es nuestro y vale la pena y lo vamos a cuidar. Es algo que se llama mucho la vigilancia natural, o sea, vecinos, ustedes, este espacio se va a transformar cuando todos ustedes estén acá paseando el perro, tomando el mate en la vereda, obviamente con acompañamiento del Estado que tiene que poner la infraestructura, limpiar y plantar un arbolito, pero esos árboles también los tienen que cuidar ustedes, los tiene que cuidar el vecino. Entonces, ahí es donde se genera una articulación, una participación ciudadana muy, muy virtuosa, en la que es la única manera a veces de que esos espacios tan de cercanía se reconviertan, ¿no? Que haya ojos de los vecinos en la calle usando correctamente y usando proactivamente esos espacios. Es súper interesante porque tenemos toda una pata que es de crecimiento y volumen y cantidad, pero pareciera que los principios de volver a lo simple, a lo comunitario siempre están, ¿no? Entonces es increíble cómo en la innovación en realidad pareciera volver un poco a la fuente. Exactamente, porque también siempre estas charlas siempre vuelven a un pasado en el que fue mejor, ¿viste? En el que se tomaba el mate en la vereda, sobre todo en las ciudades por ahí más grandes que fueron degradándose o degradando algunos espacios y transformando.
Y entonces siempre hay como, es de verdad, la innovación es volver a lo anterior. Miren, vecinos, vuelvan a salir a la calle, apropiarse Ujú. de este espacio. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por estas palabras que la verdad que nos ayudan a ponernos más creativos y a esto, ¿no? A volver a ser más líderes también nosotros en nuestras propias comunidades. ¿Hay alguna idea más que quieras agregar? No, simplemente esto, ¿no? La idea de que la ciudad compacta, la ciudad de cercanía se va construyendo desde grandes espacios de participación, desde los grandes ámbitos gubernamentales, pero también en lo chiquito que es lo diario y el uso del espacio público y de las calles por parte de la gente. Bueno, muchísimas gracias Joaquín Rothman, coordinador de Ciudades Planificadas en la Red de Innovación Local, por estos minutos en Activar Ciudadanía. Recuperando el lema elegido este año para celebrar el Día Mundial del Hábitat, que justamente es involucrar a los jóvenes para crear un futuro urbano mejor, les quiero contar el caso de Medellín y la Comuna 13. La ciudad de Medellín está dividida en 16 comunas, una de ellas es la Comuna 13, es muy conocida con el nombre de la cuna de Pablo Escobar, fue foco de guerras urbanas en Colombia y además se posicionó como uno de los lugares más peligrosos o más violentos de Colombia y del mundo. Fue una comuna que se desarrolló a través de procesos informales de urbanización y para resolver este problema la alcaldía de Medellín implementó un proyecto urbano integral que básicamente era una estrategia de intervención urbana para revertir estas condiciones de segregación social, físicas, espaciales e institucionales. Se llevó a cabo a través de una planificación en conjunto con la comunidad. Y acá hay un componente muy lindo que les quería compartir, que los protagonistas también de esta transformación fueron los jóvenes artistas que fueron actores claves al presentar una iniciativa que proponía utilizar y apropiarse de los muros, las fachadas, las plazas, los senderos, las escaleras recién construidas para plasmar sus obras de arte urbano. Esto fue muy importante porque dio lugar a un movimiento cultural y artístico que fue clave para que la comuna también se convierta en una especie de museo a cielo abierto. Los grafitis y la intervención artística están inspirados en el pasado de la comuna, cuentan la historia a través de estos murales y hacen referencia a la paz y a la esperanza. Por supuesto que también se complementa con otro tipo de intervenciones artísticas como danzas, música, shows de hip hop. Este proyecto además se enfocó en conectar a la Comuna 13 con el resto de los barrios de Medellín a través de escaleras eléctricas y el metrocable. Hoy la Comuna 13 pasó de ser uno de los lugares más peligrosos de Colombia a ser un enclave turístico donde confluye el arte y la cultura. Por eso, el caso de Medellín, el caso de 3 de febrero que comentaba Joaquín, son claros ejemplos de cómo se puede mejorar el espacio público de una ciudad con la participación activa de la comunidad. Así que esperamos que estos ejemplos sirvan de inspiración para activar ciudadanía y para ser parte de la mejora de las ciudades donde vivimos. Activar ciudadanía. Todos tenemos un rol para lograr tener ciudades de oportunidades. Pasala y que vuelva. Activar ciudadanía para crear ciudades de oportunidades. Si te gustó esta conversación, compartila.